De verdad que para mí es un honor compartir este espacio con ustedes, con nuestro general Pérez Arcaya, a quien admiramos y queremos tanto, porque en él vemos a Chávez. Y por supuesto con mi predecesor en el derecho de la palabra, el camarada dirigente político de uno de los barrios de Caracas, Bolívar, ¿no? Ricardo Bolívar. Le iba a decir Reinaldo Bolívar. Reinaldo Bolívar es otro camarada también. De repente lo confunden, así como a mí también me confunden con otras camaradas que me da tanto gusto que lo hagan. Bueno, compatriota, se me ha invitado para que diserte sobre la vigencia histórica del 4 de febrero. Yo estaba haciendo un ejercicio cronológico de alguna fecha que creo que son importantes para refrescar un poco la memoria. Me siento un poco atrevida en este espacio, ¿no? Flanqueada de los intelectuales. Nosotros somos más de calle. Pero estos espacios son excelentes. Yo felicito al ministro Reinaldo Iturriza por la iniciativa. Lamento que no esté a reventar la sala, pero de nosotros depende que los futuros foros, las salas revienten. Hay que convocar al pueblo a estos espacios. Se tiene que generar en estos espacios, compatriotas, la discusión política necesaria para el momento que estamos atravesando. Nosotros siempre, bueno, solemos, ¿no? A veces cuando a uno lo califican de político, uno entra como en una contradicción, porque de verdad yo siempre fui abstencionista, ¿no? Al igual que Reinaldo, nosotros nos metimos en la política por Chávez. Éramos abstencionistas hasta que apareció Chávez en nuestro camino, alumbrando al pueblo venezolano. Recordamos que en la década de los 80 estábamos nosotros estudiando bachillerato y empezó la ola de las privatizaciones, ¿no? Una ola de privatizaciones de empresas básicas del Estado, y se empezó a sentir el rigor del neoliberalismo, la desatención del pueblo, la crisis, pues, de ese sistema que sirve para los pequeños grupos económicos de poder, pero que excluye a las grandes mayorías. Aquí y en todas partes del mundo donde el neoliberalismo se adopta como sistema. Y bueno, yo quiero saber qué venezolano más o menos contemporáneo con nosotros no conspiraba en la década de los 80. Todos conspirábamos. Yo quería tumbar a Carlos Andrés. Todos queríamos tumbar a Carlos Andrés. Primero queríamos tumbar a Herrera. Y por eso tampoco nos movíamos a participar en elecciones. Y bueno, pasa lo del 27 y 28 de febrero del 89, que fue el inicio de todo este proceso revolucionario. Viene el 4 de febrero, 3 años después, y nosotros, un grupo en el Táchira, tengo que seguir el ejemplo de Ricardo, contar un poco de mi experiencia. En el Táchira habíamos un grupo de compatriotas conspirando, teníamos conocimiento de que venía un alzamiento militar, pero teníamos temor que el alzamiento fuera de militares de derecha. El 4 de febrero, como a la 1 de la mañana, suena el teléfono en mi casa y una persona me pregunta por David. Yo tengo 14 hermanos, uno de ellos se llama David. Entonces yo le dije, está durmiendo. No, pero a ti también te sirve. Pero tú eres ¿quién? Yo le dije, yo soy la hermana de David. Me dijo, no, pero yo creo que me equivoqué, pero no importa, prende el televisor que a ti te sirve. Le dieron un golpe a la rata de Carlos Andrés Pérez, me dijo la persona que llamó a la casa. Por supuesto que eso en el pueblo se sentía la algarabía, el júbilo de lo que estaba pasando. Pero ya también a esas horas de la madrugada había huido Carlos Andrés Pérez, había llegado
al búnker de Venevisión y se había pronunciado condenando el golpe y diciendo que el golpe estaba derrotado. Pero muchas personas en el interior del país aún desconocíamos detalles. Pero en la mañana, cuando el pueblo despierta, a eso de las 5:30, 6 de la mañana, que empieza a sentirse al pueblo dirigiéndose a sus lugares de trabajo, hablo del interior del país, aquí en Caracas se vivía otra realidad, por supuesto. Yo vivo frente a la comandancia de la policía en San Cristóbal, en el barrio más popular, que es la Concordia. Y allí pasaban los trabajadores del aseo urbano cantando jubiloso. Y la gente se abrazaba y le ofrecían café a esos trabajadores del aseo urbano. Todo el mundo celebrando que le habían dado un golpe a Carlos Andrés Pérez. Me disponía a salir con una bandera nacional y me atajaron en la puerta porque me dijeron que el golpe no se había consumado. Y entonces empezamos nosotros a indagar con los grupos nuestros, quienes conspirábamos también, de qué ala militar venía esa rebelión. Y fue como al año que nosotros vinimos un grupo de estudiantes y de jóvenes del Táchira a hacer cola en las enormes manifestaciones de respaldo que tuvo Chávez a lo largo y ancho del país para tratar de conocerlo personalmente entrando a la cárcel de Yare. De ahí nosotros nos involucramos porque lo vimos a los ojos, después nos interesamos sobre todo en esos 5 minutos o menos de discurso del 4 de febrero y su famoso por ahora, que de verdad fue un mensaje contundente que cambió la historia del país. Yo digo que ese 4 de febrero no se puede analizar sin su génesis en esa movilización popular sin conducción que fue el 27 y 28 de febrero del 89. El mismo presidente Chávez, nuestro amado comandante, decía, creo que celebrando los 21 años o los 20 años del 4 de febrero, o antes, él decía en uno de esa fecha, conmemorando el Día de la Dignidad Nacional, que el 4 de febrero era el padre de la revolución bolivariana. Pero aquí ha habido una genética de un pueblo bravío. Chávez supo reivindicar eso en la historia. Yo no me voy a meter en muchas profundidades históricas porque respeto mucho a mi general, que ese sí sabe historia, ¿no? Quiero dar unas referencias desde mi humilde punto de vista. Chávez nos hace conocer la historia, hace viva la historia, baja Bolívar de las estatuas, lo vuelve a un Bolívar de carne y hueso a quien nosotros seguimos amando y respetando y reconociendo su grandeza y su pertinencia histórica, y lo hizo volver otra vez a asumir las banderas revolucionarias para terminar o para continuar la tarea que comenzó hace 2 siglos. En el 94, fue 4 de febrero del 92, Chávez asume su responsabilidad ante la historia y va preso. Cuartel San Carlos, cárcel de Yare. El 26 de marzo del 94, Chávez sale en libertad y decide recorrer el país. Ya nosotros estábamos organizados en el MBR 200 y lo esperábamos. Yo era una de las que, como organizamos allá el MBR 200, esperábamos al comandante cada vez que iba para el Táchira. Y lo acompañamos en casi toda la zona andina, los pueblos andinos de Mérida, del Piedemonte andino, lo que es el Cantón, Santa Bárbara de Barinas, Socopó. También íbamos con él para el Vigía, Santa Cruz de Mora, en Mérida, Tobar. Lo acompañamos a El Orza, en Apure, a La Victoria,
Aguasdualito. Y por supuesto en San Cristóbal, que no era fácil, debe ser por la influencia también de la frontera, realizar allí un trabajo político. Sin embargo, bueno, lo asumimos y ofrecimos algunos resultados. Creo que cumplimos nuestra tarea para ese momento histórico. En el año 97, fíjense, yo siempre he rechazado cuando intentan descalificar al comandante diciendo que el comandante imponía las decisiones. Yo digo, bueno, esos que calumnian al comandante supremo no lo conocieron. El comandante era una de las personas que más le gustaba el debate, que más le gustaba que alguien tratara de contradecirlo con argumentos. Y nosotros, había un grupo dentro de los que yo estaba inscrita, que no queríamos que se participara en elecciones, porque ya había una corriente diciendo que era necesario participar en las elecciones. Yo decía, bueno, eso es una tarea imposible. ¿Cómo se va a participar en elecciones si esa gente pone el poder electoral? Se llamaba Consejo Supremo Electoral en el momento, ¿no? Si esa gente es dueña aquí de todos los espacios. Eso es una pelea, desde mi punto de vista en ese momento, perdida. Pero bueno, lo que pasa es que yo en ese momento estaba subestimando el liderazgo de Chávez. Sin embargo, esa decisión nunca la tomó Chávez personalmente. Se inició una discusión en asamblea del MBR 200 en todo el territorio nacional. Se escogieron 1000 delegados que nos reunimos en el club, creo que se llama Mañongo, del estado Carabobo, de Valencia. No sé si aquí hay alguien del estado Carabobo. ¿No? Club Mañongo, correcto, estuviste en esa reunión. 19 de abril del año 97. Yo vine con delegados del Táchira. En ese 19 de abril del 97 es que se decide participar en elecciones. Una asamblea extraordinaria del MBR 200. Se dice que se adopta la vía pacífica y electoral, tomando lo electoral como un acto revolucionario para la toma del poder. Y luego se organizaron una serie de eventos que se hizo con personas no conocidas para sondear la opinión pública. Recuerdo que empezamos a adoptar frases y pensamientos del Libertador, uno de los cuales era: echemos el miedo a la espalda y salvemos la patria. Recuerdo mucho al comandante una vez que dijo que nosotros íbamos a participar en elecciones y que nadie nos iba, porque el pueblo estaba escéptico, pues, de que se pudiera respetar un resultado. El pueblo venezolano que se había alzado en el 89 y que estaba de toque para salir en una rebelión. Y ese pueblo estaba también, bueno, escéptico en si sabíamos que con Chávez ganábamos. Sabíamos que con Chávez ganábamos. Recuerden todo lo que hizo la derecha. La derecha dividió las elecciones, le cerraron las puertas de Acción Democrática al caudillo, fue en esa época, ¿no? Que la candidata era Irene Sáenz, y bueno, yo recuerdo una imagen del caudillo alfarucero casi llorando en las puertas de la sede del Partido de Acción Democrática, ¿no? O sea, fíjense cómo tratan ellos a sus propios mentores, ¿no? Son unos hijos de sus padres, ¿no? Unos hijos de sus padres. Le hicieron eso a los padres, según ellos, de la democracia puntofijista, ¿no? Los maltrataron. Mientras que de este lado, bueno, estaba la contracara, el pueblo valiente, digno y restiado. Y ese pueblo valiente, digno y restiado escuchó al comandante en una de sus intervenciones de carácter político cuando nos dijo que a nosotros nadie nos iba a robar las elecciones, que nosotros hicimos un juramento, ganar las elecciones y defenderlas con nuestra vida si era necesario los resultados.
defender con nuestra vida esos resultados. Eso sí nos juramentamos todos, porque después de lo que pasó el 19 de abril del 97, cuando no queríamos nosotros participar en elecciones, pero la decisión fue esa, bueno, aceptamos pues, es la decisión de la Asamblea Extraordinaria. Entonces nos inscribimos en esa vía porque, ante todo, tenemos que tener disciplina revolucionaria. En el 98 vienen las elecciones, 6 de diciembre. Recordemos que la campaña del comandante fue con una sola promesa: la Asamblea Nacional Constituyente. Haciendo incluso, ¿verdad?, su mensaje corto del 4 de febrero. Vendrán nuevos tiempos, ¿no?, nuevos momentos, y el país tiene que rumbarse hacia un destino mejor. Le dijo en ese mensaje, asumiendo su responsabilidad a todos los compatriotas que lo acompañaron en el alzamiento militar. Gana las elecciones y el presidente, su primer acto de gobierno, el 2 de febrero del 99, fue la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. Fue a un referéndum consultivo, el cual fue atacado por todos los representantes estos que se la tiran de políticos nuevos, pero que resulta que fueron hasta presidentes del Congreso en la Cuarta República. Léase el muchacho Pavobo, ese señor de ahí que supuestamente es gobernador de Miranda. Él era presidente de la Cámara de Diputados y fue diputado por el estado Zulia. Parece que el papá tuvo algo que ver con esa diputación. Después de esa fecha, del 99, se desarrolla la Asamblea Nacional Constituyente. Participamos allí como representantes por el estado Táchira, constituyentes por el Táchira, pero una vez que se instaló la Asamblea, adquirió todos los constituyentes carácter nacional. Luego en el 2000 viene la relegitimación de poderes. Luego, 2 años apenas de haberse aprobado esa constitución y del enorme apoyo que tenía el comandante en las calles, pueblos, caseríos y en todos los rincones de la patria, surge la conspiración para el golpe de Estado del 11 de abril de 2002. Andaba conspirando ni más ni menos que de la parte civil el jefe supremo político del movimiento Quinta República, que era Miquelén Hernández. Nosotros estuvimos denunciando esa conspiración a muchos pueblos y ciudades de todo el país. Fui como dirigente política advirtiendo que se estaba urdiendo un golpe de Estado contra el comandante. Era difícil llegarle al comandante porque lo tenían cercado. Recuerdo que su ministro de la Secretaría de la Presidencia era quien está ahorita, fue alcalde mayor después, Alfredo Peña. Recuerdo que el comandante en el 2001 dicta las 79 leyes habilitantes. Y en la Asamblea Nacional ya, yo era diputada. En la Asamblea Nacional estaban, bueno, el jefe de la fracción era Ernesto Alvarenga. ¿Ustedes saben quién es, no? Bueno, ese era el jefe de la fracción del MBR, del Movimiento Quinta República. El jefe de la Comisión de Finanzas era Alejandro Armas. Y ellos pretendieron reunir a los diputados y diputadas para dar un voto de censura a la vicepresidenta de la República, que era Dina Bastida. Entonces, eso nos encendió las alarmas. Yo recuerdo que yo salí peleando allí. Hay algunas personas que yo no voy a nombrar. No voy a nombrar porque todavía están en estas filas.
pero eran personas muy ligadas a estas personas que ya nombré. Y ahí hubo una discusión en la Asamblea Nacional y salimos, bueno, yo salí diciéndoles traidores. Y salí denunciando en la cara de ellos que le iban a dar un golpe de Estado porque ellos pretendieron generar una comisión especial para revisar y reformar las leyes habilitantes. Las 79 leyes habilitantes. Entonces, a raíz de que nosotros nos alzamos un grupito y los tratamos de traidores, porque ellos pensaban darle el voto de censura a la vicepresidenta Dina Bastida, eso implicaba que el comandante presidente tenía que cambiarla. Un golpe de Estado institucional. Yo decía ahí, bueno, menos mal que la asamblea es unicameral, porque si la asamblea hubiera sido bicameral, a nosotros nos hubiera tocado más dura la lucha de esos momentos. Luego, después de ese episodio, bueno, eso fue más o menos en los meses de noviembre, diciembre, viene el 11 de abril del 2002, con la historia que ya casi todos los que están presentes en esta sala pueden tener un poco fresca en la memoria. Aunque por ahí hay unos jóvenes que me dijeron 9 años, 10 años, cuando pasaron esos momentos, ¿no? Y de ahí la importancia de estos foros. Nosotros tenemos que mantener viva la memoria histórica, porque tenemos una generación que no conoce lo que aquí pasaba antes, que cree que aquí todo ha sido los derechos del pueblo garantizados tal como lo ha hecho la Revolución Bolivariana, y eso no es así. Y es peligroso. Es peligroso porque si nosotros permitimos que los jóvenes no conozcan eso que aquí pasaba y cómo nos ha costado a nosotros alcanzar este nivel de bienestar, garantizar la educación, garantizar la salud, garantizar los derechos del pueblo, entonces corremos el riesgo de que el discurso de la derecha alcance legitimidad en el seno del pueblo. Por eso estos espacios son necesarios y tenemos que tenerlos de manera permanente. Posteriormente a eso viene, nosotros por supuesto el 13 de abril derrotamos el golpe y rescatamos a Chávez como pueblo. Y se consagra lo que es la Unión Cívico-Militar. La actuación cívico-militar del pueblo venezolano hizo el milagro de regresar a Chávez y de restablecer el hilo constitucional. Entonces, fíjense cómo va teniendo vigencia el 4 de febrero. El 4 de febrero que no se puede analizar sin observar cómo estaba Venezuela en las postrimerías de la década de los 80. ¿Qué llevó al pueblo a alzarse en el 89? ¿Cómo Chávez logra canalizar el descontento y asume el liderazgo en ese momento tan necesario para la patria? Con su valentía el 4 de febrero del 92. Luego viene toda esta historia donde el comandante va haciendo que el pueblo se empodere. Hasta el 2011, cuando nos dan el golpe, pero inmediatamente el pueblo reacciona y hay una unión indiscutible cívico-militar. Yo estuve ahí en la Alcabala, muchos de ustedes también estuvieron seguramente. Reinaldo confiesa que estuvo allí, pero ahí había cualquier cantidad de cientos de miles de personas en ese espacio tan gigantesco. Todo el mundo, venían de todos los rincones de la Gran Caracas. Se acercaban hasta allí, además de los que estaban en Miraflores, además de los que se habían ido para el Canal 8 y de los que salieron por todos los rincones del país. Y se rescata el hilo constitucional. 13 de abril del 2002. Desconociendo ese enorme respaldo popular, la derecha que no se cansa, porque además a ellos lo financian, les ponen todas sus facilidades, ¿no? No tienen problemas que resolver, no tienen que estar pensando cómo van a resolver su vida diaria, ya la tienen resuelta. Entonces, ellos se montan en toda la conspiración
después de que nosotros le dimos tremenda derrota con ese 13 de abril, viene la conspiración del paro petrolero. Y duran conspirando como 3 meses o 4 meses o no sé cuántos meses. Pareciera una eternidad, ¿no? Con todo y lo que hicieron. Unos escenarios muy parecidos a las guarimbas del año pasado. Y a lo que pretenden hacer ahorita, ¿no? A lo que han hecho con el golpe económico, con la guerra económica que le tienen contra el presidente Maduro. Nosotros, bueno, después de eso, el comandante, la oposición logra reunir las firmas, con todo y firmas planas, con todo y firmas clonadas, y el comandante acepta el reto y nos vamos a la batalla de Santa Inés. Y les dimos esa paliza a la oposición, esa revolcada. Pero ellos no aprenden, ellos como que son masoquistas. Les gusta que la revolución los esté coñaciendo. Les gusta, les encanta. Y bueno, nosotros ganamos ese referéndum porque era que hasta en las piedras se sentía el ánimo del respaldo enorme que tenía el comandante Chávez. Una campaña muy bonita, esa campaña de la batalla de Santa Inés y su canción Florentino y el Diablo. Luego, en el 2005 vienen las elecciones parlamentarias. Otra vez esta oposición cree que retirándose van a generar un golpe institucional porque se va a deslegitimar ante el mundo el poder nacional, el gobierno, y se retiran de las elecciones parlamentarias. No pasó nada. Tuvimos tranquilidad, pudimos navegar en aguas tranquilas unos pocos años que sirvió para que Chávez nos formara, nos siguiera formando. Con el comandante uno aprendía todos los días. Vienen luego las elecciones el 6 de diciembre del 2006, donde el presidente les da una revolcada, le mete creo que el 62% de votos, un récord histórico de apoyo para el comandante presidente y la reelección. Después de eso viene la reforma constitucional, que no la ganamos como se pensó que se iba a ganar. Allí se cometieron unos errores tácticos y estratégicos. Yo no voy a entrar en muchos detalles, solo les voy a decir lo siguiente de ese referéndum de reforma. Yo siempre he dicho que una de las armas más poderosas con las que la revolución ha dotado al pueblo venezolano para el combate es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esa Constitución todo el mundo la tiene, nosotros la esgrimimos, la levantamos, con eso luchamos el 13 de abril. Es un arma poderosa. Creo que plantearle una reforma después de esa gesta y después de esa identidad que el pueblo alcanzó con la Constitución fue un error. Pero peor el error fue cuando se sumaron más artículos a la reforma. Alcanzamos 69 artículos para la reforma. Considero que fue un error porque se redactaron unos artículos de tal manera que yo todavía trato de interpretarlos y no los logro interpretar. Yo no sé si alguien aquí pueda venir a explicarle, porque la Constitución tiene que ser un texto sencillo, que lo maneje el pueblo, porque es la máxima ley. Y esa ley es para ilustrados y analfabetas. Esa ley es para el campesino y para el deportista y para el niño y para el anciano y para el joven y para el que sabe leer y para el que no sabe. Es la máxima ley. Y fue el resultado de un proceso constituyente, poder popular, poder del pueblo. Ah, bueno. Pero se planteó la reforma en esos términos. Y les confieso a la distancia que los resultados para mí no fueron inesperados. Esos resultados se veían venir. Se perdió la reforma constitucional. Después se ganó la enmienda, algo más sencillo. Fue lo que se le dio al pueblo, pues, la posibilidad de la reelección, porque si no, no hubiéramos podido reelegir al comandante. De todos los cargos de elección popular, la posibilidad de reelección. Las personas que son electas
para un cargo público pueden permanecer allí mientras el pueblo quiera. Y si ya no los quiere, les aplica un referéndum revocatorio y fuera de aquí. Están los mecanismos en la Constitución consagrados. Esa enmienda fue el 15 de febrero del 2009. Antes de eso hubo otras elecciones que fueron las de gobernadores y alcaldes, en el 2008. En el 2010 vienen las elecciones parlamentarias de este parlamento que está feneciendo ahorita su periodo constitucional. 2010, en noviembre creo que se dieron esas elecciones, en noviembre se dieron esas elecciones. Y bueno, gana la fuerza revolucionaria, no gana la mayoría calificada, no la ganamos, pero hemos sabido administrar nuestra fuerza y tenemos nuestra mayoría que garantiza el avance de la revolución. Después eso, que minimizó un poco, golpeó un poco nuestra fuerza, se vio potenciada con la reelección del comandante Chávez en el 2012. Otro resultado histórico, un respaldo contundente del pueblo venezolano, que bueno, lamentablemente prácticamente lo estaba despidiendo en esa elección del 7 de octubre del año 2012. Y luego, bueno, pasan los episodios más dolorosos que nosotros hemos vivido en el transcurso de esta bellísima historia de la revolución bolivariana, de la que nos sentimos orgullosos, realmente, infinitamente orgullosos de haber estado en el equipo del comandante Chávez, de ser perteneciente a este pueblo hermoso que ha sostenido esta revolución en el transcurso de todos estos años, con guerra económica, con conspiraciones, con el descaro de los gringos, que ya ni siquiera guardan la forma. Los gringos ya no están diciendo, no, nos preocupa. No, los gringos ya están hablando de torcer brazos, de mandar aviones, de que ellos utilizan, pueden utilizar, empiezan primero por la vía diplomática, y si no sirve la vía económica, y si no les sirve, entonces van a la vía militar. Aquí estábamos compatriotas, y con esto yo voy a ir cerrando, para que se entiendan la vigencia del 4 de febrero, que no es solamente la del 4 de febrero, es la vigencia del 27 y 28 de febrero del 89, es la vigencia del 4 de febrero del 92, es la vigencia del 13 de abril del año 2002, es la vigencia de la victoria con el presidente Nicolás Maduro el 14 de abril, ¿no? Después de la partida de nuestro comandante Chávez. Es la batalla de todos los días. Es la batalla de todos los días, lo que es la vigencia de todas esas fechas, están correlacionadas. Sobre todo ahora, si nosotros, compatriotas, fuimos leales al comandante Chávez, nosotros estamos más que obligados a entregar nuestra vida por defender este proceso revolucionario del presidente Nicolás Maduro. A dar nuestra vida para defenderlo a él, porque él es el que representa en esta hora la continuidad de la revolución bolivariana. Tiene sobre sus hombros semejante tarea. Y entonces nos preocupa, a mí en lo particular me preocupa, cuando uno observa que pretende dejarse la defensa de la revolución a los funcionarios, ¿no? Yo soy funcionaria, pero soy funcionaria temporalmente. Yo estoy aquí hasta que el presidente decida que ya no tengo que estar en esta trinchera, ¿no? Estos son cargos pasajeros. Lo que sí nadie nunca me va a quitar es mi condición de revolucionaria. Eso sí soy. Entonces los revolucionarios estamos aquí para en cualquier lugar que nos corresponda jugar nuestro papel y tener claridad de ese papel. ¿Cuál es el papel que nos corresponde a nosotros? El presidente lo preguntaba clarito en estos días, yo lo estaba viendo por televisión. Le preguntaba a un grupo de jóvenes, bueno, ya los gringos nos declararon la guerra. Le preguntaba, ¿qué vas a hacer tú cuando vengan los gringos para acá? ¿Cómo vamos a defender nosotros? ¿Qué vas a hacer tú? A ver, explícame. ¿Cómo vas a defender tú la revolución? Bueno, yo creo que estos foros, Reinaldo, tienen que servir para que el pueblo organizado que está participando aquí como ponente y como espectador, luego cuando le corresponda participar,
esgrima las ideas de cómo nos vamos a organizar para defender esta verga. Esto lo tenemos que defender con convicción. Tenemos que estar dispuestos, compatriotas. Esto tenemos que defenderlo con uñas y dientes. Nosotros no podemos dejar a los funcionarios la defensa de la revolución. La revolución no la defienden los funcionarios, no la defienden los burócratas. La revolución la defienden los pueblos. Por eso el pueblo se tiene que organizar. El pueblo primero se organiza, se forma con conciencia y después tiene que estar preparado para salir a la batalla. Y tiene que saber cuál es su papel y cuál es el escenario. Porque nosotros el 11 de abril, cuando nos dieron el golpe de Estado, bueno, nos quedamos en un momento así como que nadie tenía un plan. Nadie tenía un plan. Pero el 13 de abril nos encontramos todos en la calle y empezamos a tomar los espacios. Y yo recuerdo pues eso, una anécdota de cierre. Yo se la contaba a Reinaldo antes de empezar el foro. El comandante presidente nos convocó a una reunión después del 13 de abril, victorioso. Y se estaba analizando lo que había sido ese movimiento popular del 13 de abril. Bueno, compatriotas, este momento, esa necesidad es imprescindible. Eso es una tarea imprescindible. Bueno, les tenemos a ellos una mala noticia. Este pueblo no va a estallar. Este pueblo está claro. Pero es hora de actuar nosotros con más contundencia y de manera más organizada. Gracias por su atención y los felicito nuevamente por esto.